Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora del lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor canino en Instagram. Y como siempre me acompaña mi amigo y colega Román Urrutia. Lo ubican en Instagram como @rom.dogtrainer. Román, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, vale, al fin dijiste la intro sin equivocarte. Bravo. Unos aplausos para Gustavo. Aplausos para Gustavo. Muy bien. Claro que Bueno, sí. después de 70 y casi 80 intros, alguna va a salir bien. No puedo seguirme equivocando tanto. Bueno, como algunas personas imaginarias nos habían dicho que ya estaban cansadas de escucharnos tanto hablar estupideces, dije imaginarias porque no es cierto, obviamente, pero, pero retomamos al fin, nos organizamos lo suficiente como para seguir trayéndole invitados interesantes con cosas interesantes que decir y aportar a nuestra queridísima comunidad. Pero Así tú has pillado que esto suele ser como una soga para nuestra garganta. ¿por qué? Porque cada invitado que entrevistamos terminamos dándonos cuenta que no sabemos nada de lo que estamos haciendo. Sí, obviamente, o sea, si el pasado con Marco fue como, ¿qué coño estoy haciendo yo en la vida? Tengo que ya, listo, o seguir estudiando y retirarme para estudiar nada más, o tirar la toalla y dedicarme a otra cosa, porque soy un puto ignorante. Bueno, seguimos aquí abriendo nuestra brecha de ignorancia con gente que aporta muchísimo, muchísimo valor y con una experiencia, pero interesantísima. Cuéntanos, Román, ¿qué vamos a hacer el día de hoy entonces? ¿A quién tenemos por ahí? Bueno, para los que no lo conozcan, tenemos una invitada interesantísima que se llama Vanessa Carbonell. Así que bienvenida, Vanessa, a nuestro Muchas podcast. gracias. Bravo. Muchas Bravísimo y bienvenida. Bueno, a ver, yo llevo un rato siguiendo a Vanessa, tiene una cuenta en Instagram que se llama Diéresis Animal, y una de las cosas que me parece muy interesante de Vanessa es que Vanessa no solo es educadora canina, sino que además también es psicólogo clínico y hace de todo, ¿no? Ya no sé ni qué no hace. Terapia asistida con perros, todo el cuento, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es la intro y ahora lo que queremos es simplemente rascar tu cerebro, pick your brain, ahí vamos a empezar a profundizar. Entonces, bueno, aquí siempre le dejo la pelota a Gustavo para que nos ayude a dirigir el podcast y empezar. Por lo menos el puntapié inicial, porque luego Román se encarga de las preguntas interesantes. Vanessa, bienvenida. Para nosotros es un enorme placer tenerte aquí el día de hoy. Por lo general ha sido muy difícil con nosotros por los temas de diferencias horarias coordinar con gente de España, pero así abrimos el espacio porque sabemos que allá hay un montón de cosas interesantes que se están haciendo y pues queremos conocer un poquitito más. Por lo general, solemos empezar preguntándole a nuestros invitados acerca de sus orígenes, porque por lo general quien se dedica a la educación canina viene de otro lugar, ¿vale? Y ahí Román nos asomó algo de la psicología, entonces nos gustaría conocer un poquitito como tu trayecto y cómo llegas a lo que es hoy día Diéresis Animal, lo que estás haciendo. Cuéntanos. Vale, a ver por dónde empiezo. Estas partes a mí me interesan siempre, ¿eh? El origen de la gente que se dedica profesionalmente a algo me parece interesante. Bueno, en mi caso yo siempre lo explico como diciendo que mis dos padres han aportado mucho de lo que soy yo hoy en día, ¿no? Mi madre era una fanática de los animales y me ha tenido toda mi infancia viendo documentales de animales, entre perros, hemos tenido animales de todo tipo en casa siempre. Entonces yo he estado muy conectada con eso toda la vida, ¿no? Y mi padre es así mucho de la lectura, de la aventura y esa combinación de cosas hicieron que a la hora de elegir los estudios yo dijera, bueno, me interesa el área de los animales, pero la biología no es lo mío. Esto le pasa a mucha gente, ¿no? La biología no es exactamente lo que quiero, la veterinaria tampoco. Y por una de esas entré en psicología, en ese momento no lo sabía, pensando que, bueno, pues la conducta humana era interesante también, ¿no? Una vez estaba en la carrera, bueno, mi madre es de Brasil y yo siempre he leído novelas de Isabel Allende y estaba muy conectada con Latinoamérica y me atraía muchísimo, ¿no? Y pedí un intercambio a Buenos Aires, en segundo de carrera o así. Y me fui para allá. Y allí es donde empezó todo lo de los perros realmente para mí. Seguí con psicología allí, me desencanté bastante con la psicología, ahora lo entiendo desde otro punto de vista, pero en ese momento me desencanté mucho y dio la casualidad de que pues un día paseando por Palermo, por un barrio, vi una feria de estas de adiestramiento, hacían exhibiciones y me acerqué a verla y dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, exactamente esto. Yo estaba estudiando la carrera y también trabajando en otra cosa y tal, pero dije, bueno, puedo sacar el tiempo y me metí en ese mundillo, ¿no?
Digamos que, bueno, en ese momento hice un curso, no sé si exactamente es igual ahora, pero un curso que hay en la Facultad de Veterinaria, que son 2 años de adiestramiento canino, etcétera, y aprendí mucho. Pero era una metodología que no encaja mucho, y menos ahora, ¿no? Es una metodología más basada en el dolor, en otras cuestiones, y no me acababa de cuadrar demasiado. Además, yo llevé una perra que era de mi suegra en ese momento, que era muy, muy sensible, y yo recuerdo entrar a la perra a las clases de adiestramiento y la perra pasarse las 2 horas mirando la puerta, ¿no? Era como una sensación horrible. Pero en ese momento entró una fundación española en Buenos Aires que se dedicaba a la terapia asistida con perros y a los perros de asistencia, que es la Fundación Bocalán, que ha sido muy conocida. Y claro, ahí de repente fue cuando dije, ¿terapia asistida con perros? Digo, a ver, ¿cómo es esto? ¿Terapia personas trabajando con perros? Dije, esto une mis 2 pasiones, ¿no? Digamos, que son la psicología y los animales. Entonces me metí en esa formación también. Y digamos que Bocalán daba una formación más enfocada en el análisis funcional, una formación un poco más científica, vamos a decir, ¿no? Y ahí fue donde la cabeza a mí me explotó. No solo por la unión de la terapia con perros, etcétera, sino porque al explicarme la base de la ciencia de la conducta era exactamente lo mismo que yo estudiaba en la carrera. Claro. Y para mí fue como, o sea, ahora lo entiendo todo, ¿no? Fue como toda esa base teórica que te dan en psicología, en las asignaturas de aprendizaje, tener como un laboratorio en el que puedes ponerlo a prueba con animales, para mí fue como, bueno, yo ya no hubo marcha atrás. Ese fue mi momento clave. Y bueno, pues yo vivía en Buenos Aires, estuve viviendo allí casi 5 años y mientras estudiaba adiestramiento, pues ya me fui montando, pues tuve bueno, allí se llama pensionado, ¿no? Digamos un hotel canino, trabajé de paseadora de perros, empecé a hacer las primeras modificaciones de conducta y me fui metiendo poco a poco en eso, ¿no? Y de ahí, pues, llegado un año decidí volverme a España. Bueno, en ese tiempo estuve trabajando en Bocalán y di mis primeros cursos del cachorro, que eso es algo en lo que estoy muy centrada ahora, luego hablaremos de eso si queréis. Y me encantó. O sea, también el tema de la prevención me atrapó. Fue como, claro, esta es la clave. O sea, si enseñas a la gente antes de que tenga el perro o cuando el perro es cachorro, idealmente antes, ¿no? A la hora de elegir al perro, es la clave para no tener que llegar a determinadas técnicas en la modificación de conducta, ¿no? Es como si me voy al origen del problema, esto no se va a tener que dar. Claro. Y bueno, ya me quedé atrapada para siempre ahí. De hecho, dejé la carrera un poco de lado, no la terminé porque el mundo del adiestramiento me enamoró, ¿no? Volví a España y ahí fue cuando monté Diéresis, digamos. Dije, bueno, es hora de montar mi proyecto y vamos a ver qué tal va. Y digamos que esos son los orígenes. Luego en España, claro, cuando yo llegué en la zona en la que yo vivo, digamos, como en la costa este, en la zona de Alicante, no había nada. O sea, absolutamente nada. Yo en Buenos Aires me había hecho todas las formaciones que existían, en toda Argentina, vamos, hice de protección, de todo lo que había. Yo quería probarlo todo. Estuve trabajando, tuve un criadero de Golden, que de hecho de ahí salieron algunas perras mías, y estuve trabajando en exposiciones de belleza. Digamos que toqué todos los palos, ¿no? Para saber qué era exactamente lo que más me gustaba. Y cuando volví a España, pues lo mismo. Dije, a ver qué formaciones hay en España y voy a hacérmelas todas. Todas eran en Madrid, que está lejos de donde yo vivo, pero bueno, pues eso era lo que tocaba, ¿no? Y nada, me encontré un panorama muy diferente. O sea, yo venía de Buenos Aires, que al final en Buenos Aires en ese momento, por lo menos en Capital, había mucha cultura alrededor del perro. Es decir, tú te ibas a los parques los fines de semana y estaba lleno de adiestradores, lleno de el club del bulldog francés, el club del golden. Había como mucha vida alrededor de los perros, ¿no? Y cuando yo vine aquí, me quería morir. O sea, yo no conocía gente con perros. Además, yo me traje a 2 de mis perras de allí, que el viaje fue una odisea, bueno, en fin. Y para mí fue muy bajón en el sentido de, ostras, he cambiado de contexto muy radicalmente. Aquí la gente le dices, no ni siquiera hace un curso cuando el perro es cachorro, que era mi objetivo, ¿no? Que yo ya estaba muy centrada en la prevención y tal. Me decían, sí, claro, ahora que me acabo de gastar el dinero en el veterinario, las vacunas y eso, no, ya cuando sea más mayor ya tal, ¿no? Sino que para educar perros adultos tampoco. O sea, digamos que es que no había nada absolutamente. Me acuerdo, un adiestrador en un pueblo a 60 kilómetros de aquí, la gente que hacía eso se iba allí, ¿no? Entonces me costó mucho como arrancar. En esos años, hablando un poco de los orígenes, ¿no? Que fui tocando como muchos palos, dio la casualidad que me contrataron para un rodaje con perros en una serie que en España estaba súper en auge, una serie de televisión. Entonces, eso fue lo que me ayudó a despegar, sinceramente. Yo cuando lo veo en retrospectiva, luego la gente empezó, wow, esta chica, su perra ha salido en la serie, ¿no? Entonces me empecé a hacer más conocida y ahí como que la gente dio pie a concienciarse más, ¿no? Sobre educar al perro y todo eso. Fue como ese evento. Mira, qué interesante.
Una casualidad, vamos. De hecho, yo me acuerdo que en ese momento lo hice, pagaban fatal, ¿no? Pero yo dije, bueno, pues mira, una experiencia más. Trabajar en un rodaje al final es un tipo de trabajo muy específico, me va a ayudar a mejorar como entrenadora y todo eso, pero bueno. Y en esos años, pues ya empecé con las intervenciones asistidas con perros, monté un montón de eventos, todo enfocado un poco a la concienciación general, ¿no? De a los perros hay que educarlos, vivir con un perro no educado es un infierno, porque es la verdad, ¿no? Mira la diferencia entre esto y lo otro. Empecé a trabajar con animales salvajes también, porque aunque yo no trabajo específicamente en esa área, ¿no? No es como mi punto más fuerte, a mí no es que me gusten los perros. O sea, yo soy una loca de los animales. De hecho, por eso mi proyecto no se llama Diéresis perruno. Es como, a mí me gustan todas las especies. Sí. De hecho, yo soy muy fan de los tiburones, de las especies marinas y tal. Y soy muy... O sea, aprendo de forma autodidacta. Bueno, he hecho muchas formaciones también de eso. Pero bueno, por una razón u otra me salió un trabajo para entrenar animales salvajes que vivían en cautiverio y no se podían reinsertar a la naturaleza, ¿no? Entonces, el entrenamiento iba enfocado a el manejo veterinario, es decir, no tener que anestesiarlos para pues, las intervenciones veterinarias, etcétera. Y para mí eso también fue como súper fascinante. Porque en todo ese proceso yo ya me había vuelto una friki del análisis de la conducta que aplicado a otras especies me parecía fascinante, fascinante, absolutamente. Entonces empecé a trabajar con tigres, con puercoespines, con ocelotes, con avestruces, yo qué sé, todo tipo de especies. Porque cuando alguien me pregunta, ¿pero qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta es el análisis conductual, sea en la especie que sea, ¿no? Yo acabé la carrera en ese momento, hice el máster de clínica, que aquí en España, si no haces ese máster no puedes ejercer como terapeuta, digamos. Y claro, digamos que aplico los mismos procedimientos en la especie que sea. O sea, yo con mis pacientes en clínica trabajo en base al análisis funcional y pues el conductismo puro y duro, y con los animales también, ¿no? Entonces es como el nexo de unión entre todo, ¿no? Porque hay gente que me dice, pero haces muchas cosas. Sí, pero es que están muy interrelacionadas. O sea, el trasfondo de todo es lo mismo, ¿no? Entonces me da igual si me pones delante un señor en terapia que si me pones un delfín. Al final la forma de aprendizaje es la misma, ¿no? Y eso es lo que a mí me fascina. Claro, yo creo que es lo interesante, Vanessa, que en el fondo son leyes. Por eso es que se llaman leyes del aprendizaje. Y las leyes se aplican a diferentes, bueno, a todos los organismos. Exacto. Qué bueno. Entonces, ese es el punto de unión, digamos, ¿no? Mi friquismo. Claro, ejerces también en el área de la psicología, digamos, sí, como el área terapéutica. Muy bien. Y me queda dando vueltas una pregunta. Diéresis. ¿Por qué diéresis? Pues mira, esto me lo pregunta mucha gente y siempre digo, pues el mes antes de volverme a España, que yo estaba en Buenos Aires con una depresión tremenda porque me quería ir, pero no me quería ir, no sé qué, empecé a montar lo que era mi proyecto, ¿no? Y pues en una de esas dije, pues la diéresis es lo que le da sonido y significado a determinadas palabras y para mí los animales le dan significado a mi vida, ¿no? Entonces hice esa unión entre quiero un nombre raro, quiero un nombre que la gente recuerde, ¿sabes? Ajá, ok. Y quedó así, sinceramente, no tiene un porqué mucho más profundo. No, pero igual el concepto claro, está bien, está bueno, está interesante. Es conceptual, está bueno. Claro, genera este interrogante, pero diéresis, genera la interrogante que curioso. Que la gente se haga preguntas. Muy bien. Y claro, y has podido ver entonces todo como este cambio cultural con respecto a la tenencia de... Y que entiendo que en España fue un boom, no sé si será cierto del todo, pero como que la gente en periodo de pandemia hicieron muchas adopciones masivas, como que últimamente hay mucha más... Sí, no sé, pero yo pienso que viene de antes de pandemia. Yo siempre digo que llevaré 15 años ejerciendo, pues en los últimos 6, 7 yo he notado un boom de perros espectacular. O sea, antes no había tantos perros. Espectacular. Los casos de reactividad han subido una barbaridad, los casos de ansiedad por separación, pero no solo por pandemia, previo a pandemia también. En pandemia obviamente ha aumentado, ¿no? Pero sí. O sea, yo cuando empecé no había tantos perros, de verdad. O sea, es que yo ahora veo demasiados perros, a veces digo, por eso hay que hacer formaciones de elegir al perro, porque cuando yo doy esa formación, que la doy gratuita, hay mucha gente que dice, prefiero no tener perro, he aprendido que no es el momento y tal. Ese es mi objetivo, al final. Es como... tengamos perros, pero tengámoslos bien, ¿no? Claro, exactamente, hacer las cosas bien desde incluso antes de la llegada del perro. Claro, la elección del perro es el punto preventivo más importante. Bueno, primero es decidir tener un perro, ¿no? Si ya lo he decidido, ¿qué perro escojo? Y no estoy excluyendo las adopciones están incluidas. No todos los perros son iguales, aunque sean mestizos, ¿no? Entonces, digamos que se puede adecuar un poco el tipo de perro que escoges para el estilo de vida que tienes, el conocimiento que tienes y muchísimas otras cuestiones, ¿no? Entonces, yo estoy muy focalizada ahí.
Porque creo mucho en eso, ¿no? Entonces, hacemos de todo en diéresis, pero yo estoy muy focalizada en eso. Y quiero Vanessa, rescatar una frase que dijiste para preguntarte sobre ella. El aumento percibido en los casos de reactividad y de problemas asociados a la separación, ¿es algo que se debe porque hay mayor número de perros en general o porque hay una dinámica que tú identifiques que esto puede ser como más probable que genere este tipo de problemas? A ver, es una hipótesis mía, no sé si es cierto. Sí. Pero, siempre, claro. Claro, yo también te hablo en el contexto porque nosotros trabajamos muchísimo online, trabajamos con gente de todo el mundo, pero también presencial aquí, y en la zona en la que estamos nosotros o en la ciudad en la que vivimos hay muchísimos perros. Entonces, no basta más que salir a la calle para observar que hay muchos perros, poco espacio, y que la gente toma la decisión menos meditada, vamos a decir, ¿no? Antes igual tener un perro era algo que meditabas más porque vivo en un piso, porque el espacio, porque el tiempo, y ahora yo pienso que se toma la decisión más a la ligera. Aparte de que el problema de reactividad se contagia, entendedme cuando se contagia lo que quiero decir, es decir, si en el barrio hay un perro con reactividad que acaba ladrando a otro, el otro acaba cogiendo miedo, acaba desarrollando reactividad, es decir, es muy fácil que se genere una dinámica en la que al final todos los perros del barrio se ladran entre ellos, empiezan a ladrar a otros perros, es muy fácil que se dé esa circunstancia. Entonces, no lo sé, pero es una hipótesis, ¿eh? No tengo, no sé. Esa en particular me parece un golden nugget, porque es una cosa que tiene todo el sentido del mundo, nunca había pensado, la verdad, claro. Porque obviamente es súper lógico, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Está sí, como una suerte como de contagio social. Porque fue eso, llevé a mi cachorrito, claro. Mi cachorrito la llevé a un lugar quizás donde no había mejores perros, tuvo una mala experiencia, entonces tiene miedo, empieza a reaccionar y empieza ahí un... Claro. Yo ahora con los alumnos del programa de cachorros, a veces pienso que les pongo demasiado sobreaviso, pero es como si tu cachorro sale a la calle y se encuentra interacciones sociales o amenazas, ¿no? Otro perro intentando agredirle, tal, va a desarrollar miedo. Es que nosotros somos animales, o sea, el aprendizaje se debe al contexto principalmente, ¿no? Entonces, si le ofreces un contexto en el que lo que hay es amenazas, tal, pues va a coger miedo, necesariamente. Entonces, hay un contagio social, inevitablemente. Claro. De hecho, en las terapias de intervención en problemas de reactividad, solo cambiando el contexto de exposición del perro ya se reduce mucho la reactividad. Es decir, cambias a un contexto menos aversivo y el perro ya se relaja. Es como no estoy constantemente expuesto a intentos de agresión, etcétera, ¿no? Ahora, porque la conducta es dentro de eso que me total, ¿no? El contexto es rey en estas cosas. Pero acabas de decir algo que me parece muy interesante. Dijiste que en las intervenciones asistidas con perros con reactividad, es decir, haces intervenciones asistidas con perros para perros reactivos. Intervención, o sea, lo que soléis decir modificación de conducta, yo es que soy muy tiquismiquis con los términos, ¿vale? Entonces, me parece fantástico. Modificación de conducta, la experiencia me dice que le da una falsa sensación de ilusión al tutor. Porque es como llego yo allí, modifico las cosas y ya está. Yo le llamo intervención porque, y en humano hago lo mismo, es una intervención conductual. Es decir, yo voy a jugar con las variables para modificar la conducta, pero no es magia, ¿me explicó? Es una intervención, igual que se hace en humana, ¿no? Y no todo depende del entrenador, ni mucho menos. Entonces, pero eso son cosas mías de términos, ¿sabes? Estamos de acuerdo. De hecho, me parece muy gracioso porque Gustavo hace unos años siempre me decía, ¿por qué usan modificación de conducta? Como que odio el término, porque en verdad uno siempre está modificando conducta. Y me parecía muy interesante, ¿no? O sea, todo lo que uno hace, si estás enseñando a un perro de obediencia, estás modificando conducta. Todo es una retajila de reflexión. Perfecto. De hecho, el término reactividad, yo, si tú me preguntas a mí como profesional, no le llamo reactividad. A lo que yo me estoy refiriendo es un perro que usa la agresión. Un perro reactivo es otra cosa, pero es que los tutores no te entienden si dices eso. O se ofenden si usas el término tu perro ha desarrollado agresión, porque además yo nunca digo y cuido mucho perro agresivo. Digo perro que ha desarrollado la agresión o que usa la agresión. Pero como entre los tutores al final se ha popularizado el término reactividad, pues yo le llamo reactividad, pero reactividad es otra cosa, o sea, no es eso. Pero bueno, hay que adaptarse al cliente también, ¿no? Para que te pueda entender el mensaje. Bueno, esto está bueno porque igual es algo que también lo hemos discutido aquí en el podcast, lo hemos conversado, el tema de la diferencia entre, y también el debate académico dentro de ese mismo elemento de diferencia entre reactividad y agresión, en que hay profesionales, y aquí me parece que incluye también a David Nieto, que en algún momento mencionó esto. Era como que no, la reactividad David no existe. David no se baja del burro para el término. Pero es que depende cuál sea tu objetivo. Claro. Yo cuando tengo dudas, siempre me voy a la parte clínica de humana.
Cuando tengo dudas sobre un término, digo, a ver, en humana, ¿qué término se utiliza para referirse a qué? Busco una explicación o una argumentación y en función de eso a lo mejor reubico mis términos, ¿no? Pero es que depende. Si tu objetivo es llegar a los clientes y que entiendan el mensaje que tú estás queriendo decir, tienes que hablar como hablan ellos. Si usas otro término, no se van a sentir identificados y por tanto no te van a contactar. ¿Me explico? Porque os habrá ocurrido que hay clientes que incluso teniendo al perro usando la agresión de forma muy directa, tú les dices, usa la agresión. No, es reactivo. Y es como, bueno, pues es reactivo, vale, o sea, lo que tú quieras. ¿Me explico? Bueno, ahí también, de nuevo, como que ahí, y ya me interesa este tema, me parece interesante. En algún punto también, sobre todo profesionales que tengan mucho origen en la etología, por ejemplo, Roger Abrantes también, que es mucho de decir, no, o sea, reactividad es un término que inherentemente está mal, sobre todo porque no existe como en la naturaleza del perro per se ese rasgo como de reactividad, sino es más como conductas más agresivas o asertivas, ¿no? Pero, claro, hay muchos educadores que dicen, bueno, pero si hay una diferencia de un patrón de conducta en donde un perro que, por ejemplo, pueda mostrar señales como amenazantes, ladridos, abalanzamientos, etcétera, pero que nunca hay intención de hacer daño, es decir, nunca llegan a morder o nunca. Entonces, ¿cómo le llamamos a estos perros que tienen este patrón conductual que realmente despliegan todas estas conductas, pero no hacen daño y tampoco tienen intención de hacerlo, ¿no? Es más como... Yo le llamo preagresión. O sea, okay. No llega a morder, pero está útil, o sea, la funcionalidad de la conducta, que es lo importante, es la misma. Es como vete, ¿no? Claro, o sea, aléjate. Claro, y exactamente, y es sumamente interesante el concepto de preagresión, porque si ese perro es empujado un poquito más, lo más probable es que haga uso de un snap, de una agresión en el fondo. Claro, yo a mis clientes siempre les explico, porque me dicen, no, pero nunca ha mordido. Digo, es que a mí lo que me interesa es la funcionalidad de la conducta. Es decir, yo entiendo que un perro que ya muerde, en términos de convivencia, es un problema mucho más gordo que un perro que no. Pero como a mí me interesa la funcionalidad, que suele ser la misma, echar al estímulo que se acerca, pues es que no me importa tanto si llega a morder o no. A mí, a nivel analítico, ¿me explico? Para el tutor, obviamente, es un mundo de diferencia, pero el mensaje que lanza el perro es el mismo. ¿Me explico? Y como bien dice Gustavo, es cuestión de mover dos variables o que un día, de repente, ¡pam!, sí que llegue y muerda. Para mí el análisis no ha cambiado, es lo mismo. Entiendo. Sí, me parece súper interesante. Además, bueno, yo he visto como ambas posturas y en realidad como que siento que como que hay verdades en ambas posiciones, como bueno, sí, es cierto, podríamos decir que un perro que no está agrediendo no es agresivo porque no está teniendo el acto de agredir, pero también entiendo que como dices esto, ¿no? La función al final es la misma cosa. La conducta da igual. O sea, cuando tú aprendes el análisis funcional te das cuenta que la conducta da igual. Lo que importa es la funcionalidad de esa conducta. Me da igual si un perro está estresado y lo dice ladrando o mordiéndose la cola. Al final la base es la misma y tengo que trabajar ese estrés. Me da igual la conducta. Yo en pacientes digo lo mismo. Me pueden llegar pacientes que se muerden las uñas por nerviosismo y otros que se arrancan el pelo. Parece que una es mucho más, ¿no?, como llamativa que la otra, pero la funcionalidad es la misma. A veces es casual que uno desarrolle una conducta, otro otra, o una persona que desarrolla alcoholismo por cuestiones emocionales o juego patológico. Me da igual, la base es la misma. O sea, el motivo por el que ha desarrollado la conducta es la misma. Entonces, por eso a mí los términos en ese sentido de, no, pero esta... No es lo que me interesa el término. Está muy bien. Oye, Vanessa, y cuéntame algo, que me parece también como divertido todo tu proceso de, bueno, voy a estudiar, pero después te fuiste a Buenos Aires. Que Buenos Aires tiene una peculiaridad, al menos de las experiencias que yo he ido, es que, bueno, no sé, con respecto a Santiago, a Chile, tiene una diferencia importante en términos de perros con problemas de conducta. Y es que en Santiago tú caminas una cuadra y te consigues por lo menos 4 por cuadra, todos reactivos. Pero me pareció muy curioso, y esto es una mera percepción hipersubjetiva, ojo, que es que las veces que fue a Buenos Aires, los perros... Ay, pienso igual. De hecho, todos amiguetes, todos cool, cero problema. O sea, era como... Yo siempre pienso... O sea, yo siempre cuento que cuando a una de mis perras, una pastora suiza que yo tenía cuando vine aquí a España, le agredió una perra por la calle y desarrolló agresión después de esa experiencia. Vamos a hablar bien.
agresión hacia perros. Claro, yo no había vivido nunca eso. O sea, en Buenos Aires yo jamás había visto problemas de interacción con agresión entre perros, nunca. Y las veces que he ido, porque he vuelto allí a dar formación profesional algunas veces, tampoco. Qué cosa, ¿no? Pero esto justamente me parece muy interesante. Hold that thought, Gustavo. No se te olvide, por favor. Este punto que acabas de mencionar tú, inicial, de, mira, es que hay conductas que pueden contagiarse, ¿no? Y sabemos que puede haber contagio social en temas de conducta. Entonces, me llama mucho la atención que precisamente también veas como, no sé si decirlo así, pero es como conductas como sociológicas, ¿no? En los perros, ¿no? También, de acuerdo a la ubicación. Entonces te das cuenta que de repente hay una masa de perros que comparten un patrón conductual, a diferencia de otra locación, en donde seguramente habrán aspectos genéticos que también se compartan, pero que hay algo, ahí está pasando algo que tú no sabes, entonces no sabes si es, bueno, si son los guías que están más preparados, que tienen más conciencia, que tienen más educación, o es una cosa como del espacio compartido, o es pero ¿qué es, no? Yo pienso que hay mucho de predisposición genética. Al final, cuando estamos hablando de razas, tenemos que tener en cuenta las líneas de cría, tenemos que tener en cuenta mucha cosa. Quizá en Argentina las líneas de cría están más limpias en ese sentido, es decir, los perros son menos inseguros, ¿no? O menos tendentes a desarrollar miedo, más el contexto. Yo, claro, también estoy muy sesgada, ¿no? Bueno, en base a la experiencia, ¿no? Pero yo cuando volví de Argentina, el estilo de vida que la gente tiene en Argentina con los perros es que los perros te acompañan a todos lados, van a casa de familiares, o sea, haces vida 100% con el perro. Todos los perros tienen paseador, es decir, todos los días llega un paseador, se lleva a tu perro a pasear toda la mañana. Hay mucha vida alrededor del perro. Aquí en España ahora ya empieza, pero pienso que las líneas de cría o algo está ocurriendo que no lo permite, porque hay muchísima reactividad. Yo pienso que es una combinación de eso, ¿no? Del estilo de vida de los tutores, tiene que haber algo a nivel genético seguro. Y los tutores, yo no pienso que sean tanto los tutores, ¿eh? No sé. Mira, pienso que es el contexto y la predisposición genética, pero sí me volvió a pasar. Cuando fui la última vez a Buenos Aires dije, voy a fijarme en los perros, porque no puede ser que en España haya tanta reactividad y aquí no. Claro, sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. Pero es muy curioso porque al menos acá, y ya te voy a dar la palabra, Gustavo, porque sé que tienes esa idea y no quiero que se te olvide, es que también me pasó que dentro de ese mismo análisis yo decía, bueno, los perros de tutores son los que están locos pa'l coño, están locos. O sea, la gran mayoría tienen problemas de reactividad y duro. Y claro, comparado con, dices tú, como perros como de libre roaming. En cambio, exacto. En cambio, los perros de la calle, perros mestizos que están por ahí, son la cosa más balanceada del universo, excepto, bueno, que les encanta perseguir motos, ¿no? Eso sí también puedo decirlo. Pero fuera de ese punto en particular, esos perros son hiper sociables con perros y con personas, y las personas además los cuidan muchísimo. Hay como una cultura súper interesante en Santiago de personas que cuidan a sus perros en la calle, les ponen suéteres con el frío, les ponen comida, les ponen agua. Y todo un tema cultural al respecto. Pero entonces tienes esa misma como contradicción. Yo ahí tengo, cada vez que alguien me dice eso, yo pienso, ¿y los que no sobreviven a la calle es que no los ves? También, es decir, ¿no? A lo mejor hay algunos que desarrollan reactividad, pero no sobreviven. Claro, y algún tema como de selección natural. Claro, porque la gente me dice, los perros no necesitan al humano, viven en la calle, viven... Digo, tú ves a los que sobreviven y se adaptan, pero los que no se adaptan, porque la mayoría de perros que desarrollan reactividad, si vivieran en estado feral, no sobrevivirían. El resto de perros no sobrevivirían. Entonces, yo ahí tengo mis dudas cuando la gente me dice eso. Digo, no sabemos los que no sobreviven. Sí, hay necesariamente como un fenómeno como de selección. El perro que hemos visto, o sea, no sé, historias de perros urbanos, el que espera en el semáforo para cruzar la calle. Claro, pero es un tema de selección, porque el que no espera no está porque lo atropellaron. Claro, ¿sí? Es como, además, David Nieto en su seminario de teología siempre pone un vídeo de un perro en Santiago de Chile cruzando la calle o algo así, justo ese ejemplo. Es que lo hacen, es impresionante. Claro, y yo pienso, vale, ese es el que ha aprendido. Los que no han aprendido no están. No quiere decir que todos los perros de Santiago de Chile sepan cruzar la calle. Estamos realizando una conclusión errónea, no es así. Hay dos grandes pilares que yo quiero como uno que tiene que ver con esto y otro que tiene que ver con algo que mencionamos un poquito más atrás. El primero, o sea, el segundo, el que de más atrás, tiene que ver con entonces como la importancia
quizás como del contexto, pero no solo el contexto físico, sino el contexto sociocultural alrededor del cual anda todo esto. Entonces, me atreve, no sé, voy a decir seguramente como alguna estupidez del tamaño de una casa, pero hasta qué punto no habrá, evidentemente, algunos temas genéticos, pero también como ese tinte, como que la reactividad fuera un fenómeno social o sociocultural. ¿Sí? Como genética más sociocultural, en donde evidentemente entonces la intervención va mucho más allá de ir a hacer de sensibilización contra condicionamiento y reforzamiento diferencial. Claro. ¿No habéis visto mis vídeos enfadada en Instagram? Cada 2 por 3 los cuelgo. Es algo contextual. Es como si permitimos que los otros perros se tiren encima de otros perros, les agredan. Esto es un problema del contexto. Es decir, puede haber perros más o menos sensibles, pero si tienen experiencias de ese tipo, van a desarrollar reactividad. Es una respuesta normal ante una experiencia aversiva. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Que parece que al final la conducta es la interacción entre el organismo y el contexto. El contexto tiene un peso tremendísimo. Sí, habrá perros con mayor o menor sensibilidad a la hora de desarrollar miedos, pero el contexto es súper determinante. El contexto lo es todo. Por eso, pues esos cabreos me pillo yo con la gente, porque digo, es que esto no va a terminar nunca, va a ser peor. Al final todos los perros tendrán reactividad y esa es la tendencia que yo he visto. Yo siempre digo que cuando empecé aquí a ejercer en España, de un curso de 20 perros tendría uno reactivo y a veces ninguno, y ahora el 50% mínimo. Wow. Siempre. Ya es algo súper cotidiano. Un aumento importante en esa tasa. Sí, está descontrolado el tema. Por eso yo estoy tan focalizada en la prevención. No quiero que la gente llegue ahí. Quiero que entienda cuál es el factor que lo detona y yo hablo principalmente del contexto. Claro. Como tú podrás tener un perro a lo mejor sensiblón, pero si tú controlas las experiencias que va teniendo y lo vas fortaleciendo psicológicamente al perro, va a ser capaz de tolerar mucho y no va a desarrollar reactividad. Pero tienes que controlar el contexto. Voy a hacer un pequeño asterisco acá. Esto exclusivamente y deliberadamente para delivery posterior en redes sociales. Porque voy a cortar este pedacito y lo voy a pegar. Y ahora no sabré lo que voy a decir, seguro. No, por favor, porque es que, por favor. Y pendiente para la otra pregunta que tienes ahí, Gustavo. Si pudieras dar un consejo justamente de ese o el consejo como más general que pueda ayudar lo más posible a la gente para precisamente prevenir ese tipo de problemas a futuro, ¿cuál sería? Si nos vamos a la parte preventiva más importante, escoger adecuadamente al perro según muchos factores de tu estilo de vida, tus conocimientos, etc. Si ya tenemos al perro, controlar el contexto. Controlar las experiencias que va teniendo, especialmente en la etapa sensible, ¿no? En el periodo de socialización, pero no solo en esa etapa, durante toda su vida. La conducta es el resultado de la interacción entre el organismo, entendido como predisposición genética, y el contexto. Por tanto, el contexto va a determinar necesariamente que un perro desarrolle miedo o no. Por tanto, el contexto. Acá esto de soltar al perro para que juegue y haga amiguitos en el parque, que no estás controlando las variables, me imagino que están fuera. A ver, depende. ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, pues si conoces a los perros, sabes que son perros equilibrados. Conoces a los tutores. Depende. No es blanco o negro. Obviamente el perro tiene que tener oportunidad de socializar, pero es que esto es igual en humana. Yo no sé por qué la gente se extraña. Es como si tu hijo se relaciona con niños que agreden, ¿qué va a aprender? Es lo mismo. Claro, exactamente. Pues tienes que cuidar las interacciones sociales de tu perro. Claro, yo entiendo dónde viene la pregunta, Román, porque aquí, por ejemplo, lo que nosotros vemos culturalmente es que están los caniles, espacios muy pequeños, con pocos estímulos. Bueno, pero está la cultura de que es el parquecito para que el perro vaya a ser amigos y así 4 meses voy, entro, suelto correa y me pongo a ver el celular. Y el perro que resuelva. Y luego lo muerden, lo revuelcan. ¿No? ¿Estás jugando a la ruleta rusa? Puede ser que te pase, puede ser que no. Yo siempre les digo eso a los tutores, digo, si quieres soltarlo en un parque de perros o las playas de perros, ¿no? Que aquí en España está regulado y solo se puede soltar al perro en determinadas playas, entonces se concentran y se masifican ahí los perros. Digo, eso es como una discoteca. Ahí pasa de todo. Si tú no controlas las interacciones... Claro. Pero es que yo lo veo tan simple de entender. Es como tu perro se va a ir formando una idea de lo social en función de las experiencias que vaya teniendo. Claro. Como tú, porque en humanas es igual, aunque me doy cuenta que la gente no entiende el trasfondo de eso porque me llegan pacientes de psicología que les ocurre eso también, ¿no? Que tienen problemas de autoestima, de motivación, porque no entienden los conceptos, no entienden en base a qué se construye la autoestima de una persona, el autoconcepto, la motivación, pero es tan simple como
en función de las experiencias que voy teniendo, yo me voy armando en mi cabeza una idea de lo que es lo social y, por tanto, ya la genética ya influye, ¿no? Hay perros que, si desarrollan miedo, tienden más a la huida, perros que tienden más a la agresión, pero es que, como os he dicho, a mí la conducta me da igual, me importa la función, que es evitar el estímulo, ¿no? Entonces, es muy simple. ¿Cuál es la otra pregunta que tenías por ahí, Gustavo? Yo estoy buscando para preguntar, porque esta idea de la importancia del contexto. Solo tienes que ver la fórmula del comportamiento. La fórmula científica del comportamiento, ¿cuál es? Organismo por contexto. Hemos hecho una camiseta ahora con la fórmula friki esa. Ya, eso te iba a decir, está bueno, ¿eh? Como para masificar ese mensaje, está interesante. ¿Cuáles serían, Vanessa, para ti como los elementos más importantes al considerar al momento de alguien estar pensando en incorporar un perro, bien sea adoptado, comprado, no sé dónde sea? ¿Qué elementos serían claves en los tutores que deberían tener presente? Porque por lo general se dice, bueno, que tengas tiempo, que tengas plata, pero bueno, eso es insuficiente, eso se queda corto, seguramente. No, eso es una base. Si no tienes eso, entonces ya no hablamos nada, ¿no? Pero tienes que tener, obviamente, tiempo, tienes que tener posibilidad económica, ¿no? Mira, esta formación es la que te digo que ofrecemos gratuita en Directrices Animales, son 3 horas. Te voy a intentar simplificar 3 horas, ¿vale? Yo explico, de forma muy simple, para que los tutores lo entiendan, el término de sensibilidad, ¿no? El umbral de tolerancia de determinadas razas o mezclas de razas, para explicarles que, pues entre 0 y 10, a lo mejor un border puede tener un umbral de tolerancia nivel 2 para sonidos o estímulos de movimiento y un golden nivel 9, ¿no? Por poner 2 razas así muy evidentes. Digo, entonces, la base de la que parten esas 2 personas no es la misma. Por tanto, la socialización, la exposición y la graduación no es la misma. Por eso unos perros desarrollan problemas, otros no. Entonces, ¿quién puede tener un perro con un umbral de tolerancia tan bajo? Personas que estén muy formadas. Aparte de que son perros más enérgicos, que yo siempre digo que no es lo más importante, de perros tipo Border Collie, Malinois, que sí que son perros enérgicos, pero es que el problema está aquí, no en la energía. Que tienen una mente muy sensible, que es muy positiva si tú la enfocas a un trabajo operativo, ¿no? Son perros para operativos fantásticos y para entrenar. Yo he entrenado muchos años, he tenido club de agility, de frisbee, yo soy fanática del Border Collie, pero luego para la convivencia son perros muy complejos, porque si no tienes conocimientos, la vas a liar, que digo yo. La vas a liar en algún momento. El perro va a desarrollar miedo y estos perros son muy rápidos, no avisan antes de la agresión o es muy poco probable, ¿no? Entonces, yo siempre digo que esto es un comentario que a veces se me critica. Digo, si eres un tutor que quieres un perro para compañía, para hacer vida social con él, vea lo fácil. Eso no quiere decir un perro de raza X. Hay mestizos que se pueden testar, que sabemos que los test no son 100% predecibles, pero bueno, se puede testar a través de una acogida, que es que lo tienes un mes en tu casa, pruebas la convivencia, vas viendo cuán de sensible es, ese servicio lo ofrecemos nosotras también, y podemos decir, venga, este perro va muy bien para tu estilo de vida, es un perro bastante tolerante, es un perro que disfruta de lo social, disfruta de acompañarte a sitios, etc. La sensibilidad para mí es clave del perro, porque es lo que va a determinar si se va a desarrollar reactividad o no, que es el punto al que yo no quiero que llegue nadie. Entonces siempre hablo de la sensibilidad. Está buenísimo eso. Ahora, no todas las razas, ya sabemos que la línea de cría es más importante que la raza. Es decir, tenemos labradores de trabajo, labradores de belleza, ¿no? La sensibilidad no tiene nada que ver, el nivel de energía, entonces es más allá de la raza, que es lo que la gente piensa, ¿no? Y mestizos hay de todo también. Ahí sí, en todo caso, si es que es de un criadero que tenga todo ordenado. Claro, ¿no? Luego encuentra un criadero bueno, eso... También. Sí, porque ese es otro cuento. Pero decir, no, mi pastor es de línea de show, pero bueno, hay que ver si en verdad lo es. Claro. Porque de repente ese criadero te está vendiendo cualquier cosa. Claro, yo en ese curso yo les enseño cuáles son las cosas importantes, ¿no? Les explico que haya ganado premios de belleza tal no tiene ninguna importancia, que hay que revisar muy bien cómo cría el criador, que un buen criador no saca rentabilidad económica realmente si lo hace bien, porque va a estar haciendo estimulación temprana, va a estar alimentando a los cachorros como toca, va a estar haciendo las pruebas de salud a la madre, es imposible que sea rentable. Entonces, la mayoría de criadores que crían de forma responsable tienen otro trabajo, no es su trabajo principal porque no es rentable. Son personas apasionadas de la raza que buscan potenciar unas características y lo hacen más como hobby o aporte a la cinofilia, digamos, que como trabajo, ¿no? Entonces les enseño a analizar esas cosas que tienen que evaluar en los criadores
para seleccionar un criador bueno y no estar potenciando la cría indiscriminada, el maltrato animal y toda esta serie de cosas que sabemos que también ocurre, ¿no? Entonces sí, claro, encontrar un buen criador es muy, muy difícil. Es súper difícil. Y bueno, también que dentro de eso, yo creo que también hay como una idea, valga la redundancia, ¿no? como un pensamiento idealizado sobre las razas, aparte del tema también del look, ¿no? El cómo se ve, el fenotipo y por supuesto las modas, ¿no? Yo diría que son como las tres aristas que complejizan la adquisición o la mala adquisición de un perro, ¿no? Que es, número uno, es que me gustan los Bisla. ¿Por qué te gustan los Bisla? Porque es que son hermosos y mi abuelo tenía un Bisla, perfecto. Y buscaste en Wikipedia, ¿y qué te va a decir Wikipedia? No, es una raza cool, que está buena, que no sé qué. Y te muy buena con los niños, todas son buenas con los niños. Claro, son buenas con los niños. Es tremendo. Es muy leal, es muy obediente, es muy no sé qué. Y con esas características que leíste en Wikipedia, que por suerte, obviamente para ti son ciertas, entonces vas y compras a un criador que no tienes ni idea, que tiene que tener unos certificados, que no sé qué, y bueno, compras un Bisla que no tiene ni idea de dónde salió, ni nada. Entonces es como que ya ahí tienes como la fórmula del desastre, ¿no? Por ejemplo, tengo es como la prima de mi esposa, está en Estados Unidos, ella es una muchachita, ¿no? Debe tener como 14 años, algo por el estilo. Ella y su familia compraron un ganadero australiano. O sea, ya de por sí, ya tú sabes que ya eso es igual a problemas, obviamente. Entonces, y además, yo me imagino que no tienen ni idea de dónde, ni criador, ni saben nada. Entonces es como, ay, Román, mira, estamos teniendo problemas, pero es como, pero ¿quién te dijo que compraras ese perro? ¿Por qué compraste un ganadero australiano? O sea, como tienes idea de dónde sale. Porque la gente piensa que todos son lo mismo, pero con una funda diferente, ¿sabes? Es lo mismo, pero llevan un disfraz distinto. Entonces, bueno. Exactamente. Y lo peor de caso es que le dije, mira, no, o sea, yo pensaría que tú en reubicarlo, porque, bueno, o sea, no es tan fácil tener un ganadero australiano. Y después fueron a comprar otro. ¡Otro! Como, bueno, que ya me voy a mi casa, Queen, chao. Pero no, lo peor, a mí me pasa igual. Dentro de mi familia es donde menos caso me hacen. Mi madre ahora está empeñada en un Doberman porque ha tenido una que tiene 13 años y ella ya no se acuerda lo que es un Doberman joven y ahora está empeñada que quiere un Doberman, Yo digo, mira, no, tú ya sabes lo que pienso, este Doberman sé dónde acabará, en mi casa, pero bueno. Claro. Y, pues bueno. Es un temazo, sí, ¿no? Es terrible. El tema de aquí en España, bueno, ha ido por temporadas, ¿no? Pero ahora mismo es el Border Collie, el Malinois también. El Malinois. Y perros tipo Tekel, que parecen fáciles, pero no lo son. Los Dachshunds no son perros nada fáciles. Cero. Y caniches. Mira. No. Caniche, perro de agua español. Que esto David Nieto siempre lo comenta, ¿no? Que David es muy fanático del perro de agua español, ha tenido siempre toda su vida. Pero claro, las líneas de cría cambian y yo no tengo un solo perro de agua español que no tenga ansiedad por separación. Todos tienen problemas con separarse de los tutores, o sea, traen una predisposición genética tremendísima y David siempre me dice que antes no eran así, que no eran así antes. Entonces las líneas de cría cambian, ¿no? Goldens con problemas de agresión, también tengo muchos. ¿Quién diría, no? Que un Golden puede, pues sí, también. No toleran bien la frustración, no, los tutores no trabajan bien el tema del autocontrol de este tipo de perros, ¿no? Que son happy flower, todo les gusta y eso se puede descontrolar. Claro. Entonces yo ya a veces, no sé, veo el perro, la raza y digo, bueno, vamos a ver qué hay detrás del disfraz porque no lo sé, ¿no? Pero hay perros que tienen una tendencia a tener problemas tremenda. El perro de agua español es tremendo, lo de la ansiedad por separación. Todos, ¿eh? Los de David Nieto también. Todos. Los de David Nieto también, qué interesante. David lo tiene controlado, pero se desarrolla ese problema. Tienen muchísima ansiedad con separarse del tutor. Ya llega a ser algo patológico desde el nacimiento, ¿sabes? Como traen ya una predisposición tremenda. Nunca me ha tocado la oportunidad de trabajar con un perro de agua español, la verdad, pero igual me parece interesante que podamos ir notando patrones de conducta en una raza en particular, ¿no? Tengo un vídeo en YouTube que, donde miro un estudio que hay sobre ansiedad en razas y está muy interesante. Era una muestra grande, creo que eran 30.000 perros de diferentes razas
y sale el perro de agua español, ahí el primero, sí. ¿sabes? Sí. Oye, Vanessa, ¿nos podrías después facilitar ese estudio? Porque está muy interesante. Sí, lo tengo en YouTube en un vídeo, os hago comentándolo, luego te lo envío si quieres. Ya, genial. Además, lo separan por ansiedad ante los fuegos, los sonidos, ansiedad ante las personas, ante los perros, ante quedarse solo, ¿no? Lo separan, digamos, como si fueran diagnósticos humanos, vamos a decir algo así, pues claro, está muy bien. Mira, qué bueno está. Y dentro de esto, bueno, que has estado conversando, que por lo que veo tu foco es bien de análisis funcional de la conducta, que me parece fantástico. En algún punto nosotros acá también tuvimos invitado a un educador argentino, por cierto, que todo su método, de hecho, su método se llama análisis, se llama adiestramiento analítico funcional. Mira, no sé quién es. Se llama Gustavo Bianco. Muy interesante su propuesta. Y claro, todo su foco de trabajo está dirigido a el análisis funcional de la conducta en perros, ¿no? Y además, de nuevo, un background de psicólogo, tiene mucho tiempo trabajando en esto. Y una de las cosas que más o menos recuerdo también de estas cosas es que decía como, bueno, lo que pasa es que hay veces como que el abordaje termina siendo como medio predeterminado y no se hace como el análisis justamente a ese caso en particular que estamos viendo, ¿no? Entonces, justamente con este tema de las razas, yo siento que hay veces en las cuales de repente pensamos en un plan de trabajo por las características conductuales que puede tener la raza, pero no estamos viendo tampoco como el individuo, ¿no? Al sujeto en particular, independientemente de la raza. Y eso también es un elemento interesante, porque dice, no sé, eso, Doberman, perdóname, agresión, listo, entonces hay que trabajarlo de esta forma, por las potenciales genéticas, ¿no? Pero de repente ese perro en particular, no hay que abordarlo. Y además, cuando tú aprendes análisis funcional de manera adecuada, vamos a decir, porque yo lo he aprendido fuera de la carrera de psicología, ni siquiera en la carrera de psicología, ni en el máster de clínica te lo explican bien, ¿eh? O sea, yo me he dado ya voy a picar ahí un poco porque me interesa eso. Está la tesitura de corregir a un profesor del máster de clínica en la clase, de decir, la habituación no es eso, la habituación es otra cosa, ¿no? Entonces, no son especialistas formados en conductismo, por tanto, no, porque es más complejo de lo que parece, mucho más complejo. La cuestión que el análisis funcional justamente es súper individualizado. O sea, yo veo un perro de una raza X, puedo hacer una idea de sus tendencias, de sus sensibilidades, pero yo al final voy a analizar a ese individuo desde cero, voy a ver qué función tiene esa conducta, qué reforzador hay, y en función de eso planteo una intervención, pero es totalmente individualizado, en personas también. Me da igual, yo trabajo mucho en personas ansiedad, trastornos de ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, etcétera. Me da igual que sea el mismo trastorno diagnosticado. Yo analizo a cada persona de forma individualizada porque los reforzadores son diferentes, los detonantes son diferentes, entonces la intervención es diferente. Claro. Oye, y yendo a ese punto que acabas de mencionar, que me parece súper relevante. Una persona que de repente no ha tenido formación universitaria, tal vez en psicología, y quiera ahondar justamente en temas como de análisis o estudiar seriamente análisis funcional de conducta en particular o psicología conductista, ¿cómo puede hacer? ¿A dónde puede acudir? ¿A qué instituciones puede ir para justamente profundizar en ese punto? Porque no es fácil encontrar, lo digo por experiencia propia, yo no soy psicólogo para nada, de hecho mi origen es otra cosa, soy diseñador gráfico, entré a este mundillo por otra vía, pero obviamente en esta búsqueda de formarse, esa es una de las, y siento que no es tan fácil encontrar, ¿no? Si no tienes de base una licenciatura. Lo que pasa es que hay que saber dónde buscar, pero mira, hay una asociación en España, una sociedad que se llama SABEC, que es Sociedad del Avance del Estudio Científico del Comportamiento, y tienen un máster propio de análisis conductual aplicado, de análisis funcional. Es accesible para todo el mundo, antes solo era para psicólogos, pero ahora puede acceder cualquier persona. Yo tengo muchos compañeros que son adiestradores y lo han hecho porque quieren aprender de análisis funcional. Ese es el que más recomendaría yo, porque el profesorado que hay en ese máster es lo mejor de Europa en análisis funcional y en conductismo. Qué bueno. Es un máster que está pregrabado online, vas teniendo como exámenes, tienes tutores y tal, y está muy bien para acceder. Pero también en España está Mariona, es que no me acuerdo cómo se llama su empresa, Natural Ghost, me parece. Mariona da seminarios sueltos. Yo haría el máster. Sinceramente, si quisiera aprender de cero, haría el máster.
Sí, sé que, por ejemplo, gente como Eduardo Polín está como muy también Pues, metido en exacto, madre mía. Es que Eduardo Polín no lo he mencionado porque es profesor del máster que te estoy diciendo. Entonces, Eduardo Polín, aparte, él hace formaciones que yo las recomiendo muchísimo. Yo lo he traído aquí a Diéresis muchas veces. De hecho, él me ayudó a acabar la carrera de psicología, una asignatura que tenía yo ahí pendiente por Facebook. Bueno, eso es otra historia. Cuestión, Eduardo Polín, muy recomendado, pero es que está dentro del profesorado del máster. Él te va a recomendar ese máster seguramente. Claro, mira, qué interesante. Está muy bueno, porque sí, cierto que siento que como que es un elemento que debería existir en cualquier proceso Obligatorio debería ser. Totalmente. tú sabes, como al menos una comprensión básica, ¿no? De estos puntos en educación canina y a veces siento que es poco lo que hay. Yo, sinceramente, no sé cómo trabaja la gente que no sabe análisis funcional. Digo, ¿qué hacen exactamente? O sea, ¿qué están haciendo? Experimentar. No sé, a mí me parece eso, porque es como si no sabes eso, que es lo básico para trabajar con conducta en humana, animal o en esos dos vamos a quedarnos. No entiendo cómo lo hacen, sinceramente. Nosotras tenemos un curso de formación profesional para educadores caninos y la gente cuando lo hace alucina porque se encuentra análisis funcional. Es como... Pero la intervención para ansiedad por separación, pues depende del caso, depende de los detonantes, depende de... No hay un protocolo generalizado para todo el mundo. Puedes coger alguna cosa del genérico, pero luego te tienes que ir a lo específico de cada individuo, ¿no? En humana igual, exactamente igual. Entonces, para mí debería ser obligatorio eso. Mira, y viendo esto un poco también como de tu formación inicial, que de nuevo me parece como un trayecto interesante. Habías comentado incluso que habías pasado por seminarios de protección. ¿Todo esto lo hiciste en Argentina? Sí. Bueno, aquí en España también he hecho cosas así, en plan, búsqueda de personas en grandes áreas, cuando empezaba eso, ¿no? De la detección y tal. Y he hecho algunos otros seminarios que yo no he aplicado nunca jamás, pero por la curiosidad de saber cómo se trabajan otras... A mí me gusta mucho la psicología comparada, ¿no? Que es como lo que se aprende de la humana para aplicarlo en lo animal y lo que se aprende de lo animal para aplicarlo en la humana, y mi cerebro siempre está entre esos dos mundos. Y luego de las especializaciones se aprende mucho, aunque no sea para trabajar en eso, pero aprendes muchas cosas de protocolos y... ¿Qué sientes o dónde sientes que, además de Bocalán, que ya lo mencionaste, no sé si, por cierto, entendiendo que, bueno, Bocalán, quien fundamentalmente, al menos hasta donde entiendo yo, lo dirige Esteban Mariscal, Sí. Pero es curioso, ¿no? Que hiciste un curso en Argentina de alguien cuyo director está en España. Es que la historia es muy rara porque yo estaba buscando Bocalán España viviendo en Argentina. Yo decía, hay una fundación en España, porque en ese momento no había nada más. Hay una fundación en España, y digo, justo yo ahora que estoy en Argentina, resulta que está en España, ¿no? Y yo le escribí a Teo en su momento y le dije, oye, qué interesante, podríais venir a Argentina, porque estaban expandiéndose a otros países de Latinoamérica. Y me dijo, vamos a ir en 2 meses. Entonces fue justo cuando ellos empezaron a venir a Argentina. ¿Y luego retomaste contacto con ellos una vez que volviste a España o simplemente te quedaste con esa experiencia en Argentina? Yo he sido profesora en Bocalán varios años en sus formaciones profesionales. Yo he estado dando como formación profesional en muchos centros, entre ellos Bocalán. Mira, qué interesante, Vanessa. Interesante. ¿Y qué diferencias fundamentales has encontrado entre tus experiencias de formación en Argentina versus España, por ejemplo? Es que hace muchos años, ¿eh? Y piensa que estaba empezando y ahora ya soy otra persona. ¿Qué diferencias? Si te hablo de la facultad de veterinaria, pues que era principalmente con dolor. Era tradicional. Sí, puramente tradicional. Además me acuerdo que nos daban como 2 ramas, era como adiestramiento clásico y adiestramiento instrumental, creo que le llamaban. Entonces, un año aprendíamos a través del clásico y otro año a través de comida. Que yo ahora lo pienso y ni siquiera estaba bien aplicado, ¿no? Es como, no por usar comida es un adiestramiento mejor si no conoces las leyes de la conducta adecuadamente y sabes aplicarlo bien, ¿no? Entonces, yo pienso que esto se habrá actualizado ya. Te estoy hablando hace 15 años o más, hace muchos años. Pero, ¿qué diferencia? Es que el mundo del adiestramiento ha cambiado mucho, ha avanzado muchísimo con el tema de incorporar los conocimientos de psicología en el adiestramiento, ¿no? Mucho, mucho. Claro. No te sabría decir, la verdad. No me se me ocurre ahora nada. Y tienes entonces en este momento como estos distintos como focos de atención, ¿no? Es decir, estás haciendo psicología clínica para personas y además estás teniendo como este centro, bueno, Diéresis Animal, ¿no? Este proyecto para perros que arrancó por ahí, entiendo, antes que este
centro para atención a personas. Empezó con los animales, ¿no? Claro, yo psicóloga clínica trabajo online. De hecho, curiosamente, sí, hago terapia online. Curiosamente, el 99% de mis pacientes han sido clientes de perros primero. O sea, al final... Ahí va. Es que, claro, ya hay un punto de unión. Claro, que a eso iba, justamente iba para allá. Sí, no todos, pero sí que es cierto que dentro de Diéresis también hay una parte dedicada a la psicología clínica para personas que han desarrollado problemas por los problemas del perro. Por ejemplo, si tu perro ha desarrollado reactividad, es muy frecuente, y de hecho a mí me pasó en su día cuando ocurrió lo de la Suiza, que acabas desarrollando miedo a salir a la calle con la perra, acabas empezando a evitar situaciones y pues lo que es un trastorno de ansiedad en tu caso, ¿no? Entonces hay mucha gente que no trabaja la intervención del perro porque ella está afectada. Entonces yo aporto esa parte de psicología clínica de vamos a empezar contigo. En realidad la exposición es mutua, ¿no? O sea, doble para el perro y para la persona, con el acompañamiento psicológico adecuado para que la persona vaya aprendiendo a interpretar. Al final está en exposición la persona también, se está enfrentando a un miedo muy fuerte, ¿no? Entonces hay eso. También trabajo mucho tema de duelo por fallecimiento de perro, principalmente. Y luego terapia clínica sin perros. Pero que a lo mejor son personas que me han conocido por el tema de la educación canina, han sido clientes por lo de los perros y luego, una vez el perro está bien, pues ya empiezan ellos con sus historias, ¿no? Que a lo mejor no tiene nada que ver con los perros necesariamente. Entonces, y luego la terapia asistida con perros, pero eso es a colegios y otros centros, eso es otra cosa, ¿no? Mire, que esta parte yo creo que es justamente uno de los puntos que me parecía como más interesante de tu perfil, y es como este elemento como compartido, que además en algún momento también con Gustavo lo conversamos mucho, es que bueno, efectivamente, en ocasiones, a mi parecer, la labor del profesional canino, de alguna manera, tiene que tener algún tipo de base para apoyar al guía en sus procesos psicológicos también, porque vamos al final a analizarlo funcionalmente. ¿Quién es el factor del contexto más importante del perro? Claro, el tutor, el guía. Como no toques el contexto del perro, no cambias al perro. Por tanto, como no toques al tutor, no cambias al perro. Okay, eso está muy bueno. Clarísimo, ¿no? Es como si el tutor no va al compás de lo que yo requiero. Hay muchos profesionales que se quejan, ¿no? Y me dicen, es que pongo pautas y no las aplicas, ¿qué tal? Yo pienso que es nuestra labor también. O sea, es como si el tutor no avanza, algo pasa con el tutor. Es decir, no te digo que tengas que ser psicólogo necesariamente, pero a lo mejor apoyarse en un psicólogo en ese sentido de, a ver, la persona quiere, pero no está avanzando. Algo pasa. No sigue las pautas, no, pues a lo mejor son demasiado difíciles y no se atreve a decírtelo por lo que sea, o yo qué sé, algo ocurre. Pero el contexto, el 99% del contexto del perro es el tutor. Si el tutor no está bien, no vas a cambiar nada en el perro. Exactamente. Eso me parece fundamental porque precisamente como la gran mayoría de los gestionadores, sobre todo si están trabajando en modificación de conducta, ¿no? Básicamente, es como precisamente el punto que yo creo que pasa mucho, es como estos proyectos o estas formas de abordaje en donde, bueno, yo trabajo con el perro y luego te lo entrego, ¿no? Pero si ese guía no pasa por un proceso de trabajo, de capacitación, de comprensión, el problema regresa eventualmente, ¿no? Si el contexto del perro vuelve a ser diferente, la conducta del perro volverá a ser diferente. Pero si estamos diciendo que la conducta es contexto, o sea, claro no tiene sentido por eso. Claro, es una de las cosas que a veces se observan con los programas de Board and Train, donde el perro se va y es entrenado a otro lugar y funciona de maravilla y luego lo regresas al mismo contexto con las mismas rutinas y claro, y evidentemente reaparece, digamos, en el complemento problema. Por supuesto, pero por eso un problema, por ejemplo, de reactividad o de agresión, si se vuelve a dar un contexto en el que el perro tiene una mala experiencia, la conducta vuelve a aparecer. Es que no estamos programando robots, es que van a responder en función del contexto. Yo tengo muchos clientes que me dicen, llévate a mi perro y me lo devuelves en un... Digo, pero si conmigo cambiaría en 5 días, contigo estaría igual. Eres tú la que tiene que modificar el contexto, la rutina o lo que sea que esté ejerciendo de detonante en la conducta de tu perro. Si no, no sirve de nada. Al mes o así volver a hacer lo mismo. Exactamente igual. Entonces, otra cosa es que digas, mira, me voy a llevar al perro para entrenarle obediencia, ¿no? Conductas mecánicas, que yo lo puedo trabajar sin el tutor, que al final va más lento y yo soy más rápida, yo le trabajo la obediencia, le doy al tutor 4 pautas, le digo, mira, refuerza siempre esto en este contexto y tal.
que es lo que se hace con los perros de asistencia para personas con diversidad funcional. Al final lo entrena un entrenador profesional, se le entrega al usuario con diversidad funcional o con discapacidad y hay un periodo de adaptación de un mes o más, dependiendo del usuario del perro, en el que se le da instrucciones al usuario para que siga reforzando las conductas que se han entrenado. Y aún así hay seguimiento durante el primer año súper seguido. Al principio vas cada mes a revisar al perro, luego cada 2, porque el perro no es un robot. Se desprograma si no mantienes las conductas. Entonces, bueno, cosas así bien, pero si el tutor no tiene pautas para mantener los nuevos aprendizajes o el contexto no da para eso, no sirve de nada. Tiramos tiempo y dinero. Está muy... Dilo, Gustavo, dilo. No, y que yo creo que uno de los elementos... A ver, Vanessa, yo soy psicólogo de base, ¿vale? Lo sé. No sé en qué momento lo averigüé, pero me sonaba que eras psicólogo. Okay. Sí. Luego el una formación Freud, en psicología clínica, pero yo me fui por el área del psicoanálisis y orientación lacaniana. Nada que ver. Y yo creo que algún elemento que es importantísimo que se rescata de la psicología conductual, ¿vale? Es esa posibilidad de poder entregar herramientas puntuales, concretas, tangibles, para que los tutores, en este caso los tutores pensando en el tema de los perros o los pacientes, puedan ir haciendo cambios más tempranos. Sí. Porque bien es cierto que en algunos escenarios he visto como algunas aproximaciones psicológicas al tema de los perros, pero son como desenfoques más, no digo psicoanalíticos, pero más por el lado de comprende, entiende, dialogas, como esa terapia hablada. El conductismo, es que aquí ya tendríamos un debate filosófico sobre psicología. El conductismo también abarca eso. Es decir, la conducta verbal... Yo creo que tiene la ventaja de que ofrece herramientas, que es muy útil. Claro. O sea, te ofrece herramientas puntuales. No es solo haz catarsis y asocia libremente, sino evalúa esto, considera esto, toma estas acciones. Claro. y que es tener herramientas. Porque muchas veces el tutor está encerrado en un círculo, pero porque no tiene las herramientas, no comprende y no tiene herramientas. Todavía hay muchos profesionales que me dicen, pero ¿cómo puede ser que hagáis modificación de conducta online? Es que yo no lo entiendo, tal. Porque no entiendes lo que es la modificación de conducta entonces. Porque la modificación de conducta es modificar el contexto del perro. Y el principal es el humano. Entonces, yo estoy dando formación al humano de, vamos a ver, ¿cuál es tu rutina? ¿Qué es lo que haces cuando sales? ¿Cómo manejas la correa? ¿Cómo haces no sé qué? Y empiezo a darte instrucciones para que cambies eso. No digo que todos los casos se puedan abordar online 100%, pero es que nosotras tenemos 90% online y las tasas de éxito son brutales. ¿Por qué? Porque también nuestro tipo de cliente es un cliente muy concreto. Si no, no va a cuajar con nuestra forma de trabajar. Yo quiero personas que quieran entender, que quieran aplicar cambios, que se impliquen. Yo les voy a dar ese acompañamiento psicológico también si lo requieren, pero si no, no eres mi tipo de cliente y hay otros adiestradores que te pueden ayudar. Pero es que es el contexto del perro. O sea, al final con el perro mecánico, ¿qué hay que hacer? Un sentado y pero eso es facilísimo. Lo importante es que tú entiendas que si pasa esto, el perro desarrolla esto y entonces lo tienen que entender. El conductismo, por supuesto, proporciona eso. La persona tiene que comprender el proceso, si no, no lo va a aplicar bien. Ahora, hay que simplificar algo muy complejo, porque, como digo, el análisis funcional es muy complejo, pero a mí creo que es lo que más me ha costado. Dejar de lado los tecnicismos y todo el área y simplificarlo, hacerlo muy fácil para que la persona lo entienda. Inventarme nombres súper ridículos para que la persona entienda lo que estoy queriendo decir, ¿no? Yo digo, billetes de 500 euros cuando hablo de reforzadores. En plan, no me traigas algo que el perro no quiera para comer. Tráeme billetes de 500, tráeme tal. Entonces se ha generado toda una jerga que hace que el tutor lo entienda muy fácil, ¿no? Y ya me hablan en esos términos. Llevo billetes de 500, me voy a Marte. Marte es un sitio al que yo mando a los perros reactivos las primeras semanas, que es un sitio donde no hay nadie. Es como, llévate al perro a Marte, estate allí haciendo reducción de estrés, que se deje de exponer y tal. Pues le llaman Marte, ¿sabes? Es como, se genera una jerga que hace que para el tutor sea muy fácil. Porque eso tiene que ser lo principal. Si el tutor no lo entiende, no hacemos nada. Entonces, está eso. buenísimo. Está buenísimo. Muy, muy, muy bueno. Sí, y además que, bueno, ahí diste un punto también en el cual yo creo que, bueno, también Gustavo y yo compartimos esto, y es que todavía hay mucha reticencia y obviamente poca comprensión de el por qué no necesitas al adiestrador al lado tuyo durmiendo al lado con el perro, ¿no? Todo el tiempo. Y precisamente el trabajo online es como algo todavía como, no, pero es que tú sabes, y hay mucho de esto de, por supuesto, televisión, ¿no? La gente cree que el educador, el tipo va a llegar, le va a hacer pum, al perro y listo, te lo entrega con una cajita con un lacito de regalo, hermoso, peinado y bien educado. Y obviamente no funciona así, ¿no? Entonces, claro,
La televisión ha ayudado mucho a esta percepción y también incluso en los tiempos, ¿no? La gente piensa que de repente esto se va a resolver en un par de semanas. Y entonces esa percepción de que el trabajo, no, yo necesito el tipo aquí que me diga, que me muestre, que vea al perro, que lo toque, que lo Sí. reconstruya. Quiero que lo veas, digo, puedo ver la conducta en vídeo si la grabas. No, pero si no lo ves, digo, ¿pero para qué? O sea, no necesito verlo. Yo si quieres lo veo, si es que estás cerca, no me voy a desplazar muy lejos. Claro. Pero no, en algunos casos sí, ¿vale? Depende. No, por supuesto. Hablando de personas muy mayores que no tienen manejo de correa en absoluto, que, bueno, pues requieren una ayuda más física, ¿no? Un acompañamiento diferente. Pero el tipo de cliente que solemos tener nosotras es una persona que online funciona muy bien, muy, muy bien. Entonces, no se requiere eso. Me gusta también esto. Al perro. Claro, para nada. O sea, bueno, Gustavo mucho más que yo en este sentido, ¿no? Yo a veces soy un poco más técnico en el tema, justamente, precisamente la correa es como mi punto focal. Para mí es como hombre, es importante. Cosa. Sí, pero sí es mucho de entender que, bueno, que incluso a veces puedes tener más ventajas con un profesional que lo tienes a un clic de distancia y que tú le mandas, oye, mira, me está pasando esto ya en este momento y que esa persona te responda a una persona que vas a ver una vez a la semana y que el resto de la semana no vas a tener ningún contacto con esa persona y que durante esa semana te van a pasar un montón de ideas, un montón de dudas que después se te van a olvidar y que a la hora de la sesión te vas a encontrar con otra cosa y ya se te olvidó todo lo que pasó en la semana. No ofrecemos asesoramiento, las terapias que nosotros ofrecemos llevan seguimiento diario necesariamente, obligatoriamente. El perro no aprende solo cuando yo voy a la sesión, el perro está aprendiendo todo el rato. Todo el tiempo. Tú vas a tener dudas durante todo el proceso y es normal. Entonces, nosotros ofrecemos seguimiento a través de WhatsApp diario. Me ha pasado esto, mándame un vídeo, ajústalo así, haz así. Es decir, el grosso no son las sesiones casi que es más una supervisión de a ver cómo vas, qué has hecho, vas bien, ajustas pautas y sigues. Pero igual que en psicología yo hago lo mismo. O sea, esto de una sesión semanal y te suelto a la vida real cuando no estás pudiendo funcionar, ¿no? Por eso acudes a terapia. No funciona así. Es insuficiente, claro. Yo pienso así. Me parece que está buenísimo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Justamente eso es uno de mis puntos que he estado como últimamente tratando de hacer comprender. ¿Sabes lo que puede pasar en una semana? En una semana, si tú solo lo ves una hora no, puede haber pasado de todo. Claro. De todo. Y eso, bueno, y eso con la suerte de que sea una vez a la semana que se vean con ese educador profesional. Porque muchas veces... O sea, te digo, lo que nosotros vemos acá más frecuentemente cuando nos llegan clientes, y esto también es algo que compartimos, que de repente, no, me vi con tal fulanito, ok, ¿y qué hicieron con esta persona? No, vimos esto, ok, ¿y cómo funcionaba? No, bueno, me dijo estas indicaciones y me dijo que volviera en 3 meses. Es como, ¿en serio? Pero es que es nada. Y lo lanzan a la vida, así como, no, sí, me mandó esta medicación, esta no sé qué, y listo, y que viniera y que volviera en 3 meses cuando hubiera aplicado esto. Es como, no puedo creerte que esto es real. ¿En verdad? O sea, de verdad. Y así funciona, pero una cantidad que no te puedo decir, la cantidad de veces que esto nos pasa. Entonces, es como, no, así obviamente no vas a obtener resultados. No, claro. Yo soy muy sincera siempre, digo, para tirar el dinero y el tiempo, yo no vas a poder contratar con nosotras porque nosotras no trabajamos así. Porque, sí, no, para nada. Entonces, claro, ahí es donde de repente ese abordaje, a pesar de que, ni siquiera a pesar de, sino ese abordaje online pone incluso más peso en el guía y en el trabajo del guía. Es como, yo no te voy a hacer nada, esto lo tienes que hacer tú. Y como justamente lo tienes que hacer tú y yo no voy a estar al lado tuyo, el formato online te obliga a que seas tú quien hagas el trabajo. Entonces, a veces incluso yo lo veo como una ventaja. Incluso. Es que depende de qué tipo de trabajo hablemos, ¿vale? Si, por ejemplo, el perro tiene problemas porque se hace pis en casa o lo que sea, ¿qué hay que entrenar al perro? No hay que entrenar nada. Tienes que ajustar variables, cambiar esto de sitio, vigilar al perro. Entonces, ¿para qué requieres que yo esté allí? Es que no tiene ningún sentido. Si estamos entrenando obediencia, la presencialidad puede ser más importante, aunque nosotros tenemos un programa de obediencia online y presencial y se llena mucho más el online y los alumnos, porque tenemos exámenes y niveles, etcétera, los alumnos pasan los exámenes online perfectamente bien. Depende de qué tipo de intervención estemos hablando. En reactividad, el humano tiene que entender muchas cosas. Tiene que entender de dónde viene la conducta, tiene que entender qué lo detona, tiene que entender variables que son importantes para el perro, tal. Y de ahí puede requerir presencialidad para el manejo, tal. Depende. Pero la mayoría de cosas, ansiedad por separación, ¿qué? Si te tengo que dar pautas. Exactamente. ¿Para que quieres que yo esté allí? Ahí no hay nada que hacer, claro. No, claro.
Nada, ningún profesional ahí va a hacer nada, absolutamente. Voy a ir, te voy a explicar unas cosas que te las podía haber explicado online y te hubiera salido más barato porque nuestras consultas presenciales son más caras, obviamente. El desplazamiento, etcétera. Y no tiene sentido. Estamos completamente de acuerdo. Sí, eso me parece muy interesante. Y en personas igual, porque en clínica, porque muchos pacientes míos tenían reticencia al online. Era como, no, yo quiero presencial. ¿Pero para qué? Gente que venía de pueblos que tardaban 1 hora en venir. Digo, ¿para qué quieres el presencial? A lo mejor si es una exposición fuerte, ¿no? Cuando hacemos exposiciones en trastornos de ansiedad, algo muy fuerte que a la persona le da mucho miedo y pues mi presencia le da tranquilidad, bueno, pues podemos hacer alguna presencial, pero no es lo más importante. No, claro. ¿Sabes? Claro. Y bueno, yo no sé si Gustavo tiene ahí como ideas rondando en su cabeza, pero en este mismo sentido, de esta característica como dual de tu servicio, que me parece muy interesante. ¿Qué has encontrado o qué patrón has encontrado en el cual te has enfrentado más frecuentemente justamente entre temas del tutor con el perro? Es decir, ¿ha habido alguna tendencia en donde tú digas, mira, es que las personas que suelen tener problemas con sus perros o los perros que suelen tener problemas suelen tender a tener estas características? ¿Hay algún patrón que hayas detectado hasta este punto? ¿Pero te refieres a características en la persona? Sí, o incluso sí, o trastornos que tú digas, usualmente los perros que tienen problemas, los guías suelen tender a tener estas cosas. Mira, en un sentido, las personas que suelen desarrollar problemas por los problemas del perro suelen ser porque el perro tiene ansiedad por separación, eso genera muchísima ansiedad en la persona porque al final no se puede ir de casa, no puede hacer vida, no, genera muchísima ansiedad y problemas de agresión. Esas dos son principalmente. Pero ahí es del perro que le genera problemas al guía. Sí, ¿Lo has visto es al como... revés? Vale, ahí voy. Aunque también he notado que en el área cachorros, yo llevo dando cursos del cachorro 15 años, antes yo no me encontraba personas que se saturaran psicológicamente por el perro, porque muerde, porque no, las típicas conductas de cachorro, y ahora me pasa mucho. Mucho hasta el punto que me sorprende un poco, porque es como, bueno, estamos en ellos, tienes el parque, apóyate del parque, del transportín, tal, pero que no, pues sí me encuentro muchas personas muy agobiadas con eso. En cuanto a prototipo de persona, no te sabría decir, pues las personas que tienen facilidad para desarrollar ansiedad, pues personas exigentes, perfeccionistas, sensibles, principalmente esas 3 características. Pero no es que tengan más facilidad para desarrollar ansiedad por lo del perro, sino en general. De hecho, suele coincidir que han tenido ansiedad por otros motivos en otro momento de su vida, ¿no? Entonces, es por esa necesidad de control y como un perro llega a tu vida para descontrolarlo todo al principio, es como, venga, detonan ese estímulo que, ¡pam!, dispara la ansiedad y bueno, pues sí. Claro. Bueno, está muy buena todo tu abordaje, Vanessa, de verdad me parece muy interesante. Ahí, bueno, sé que mencionaste algo que daba formaciones, etcétera, como para ir más o menos ya medianamente cerrando. Cuéntame eso, ¿cómo funcionan tus procesos de formación? ¿Quiénes los pueden tomar? O las personas que incluso quieran ver sus perros contigo o verse terapia contigo. ¿Cómo es el proceso? Ver sus perros para intervención de conducta, o sea, para todos los servicios, ¿te refieres? ¿no? Sí. Cuéntanos cómo funciona todo tu proceso. Vale, pues bueno, principalmente a través de la web. Yo antes estaba más presente en redes, ahora intento controlarlo más porque me absorbe mucho tiempo, pero bueno, a través de la web se pueden contratar todos los servicios, ahí está todo, tanto la formación profesional como la formación para tutores, las intervenciones asistidas con perros para centros, escuelas, aunque eso suele entrar más por otro lado, ¿no? Pero a través de la web se puede contratar cualquier servicio. Ahí tienen todo descrito, los programas que tenemos. Tenemos un programa de reactividad, un programa de obediencia, un programa de salidas, de rutas de socialización, de cachorros, todo. Entonces ahí lo tiene todo. El servicio de duelo por fallecimiento también, ¿no? El servicio de atención psicológica, que ese servicio ha aumentado la demanda muchísimo en los últimos años. Mucho. Sí. De hecho, lo que me suelen decir es que no encuentran psicólogos que entiendan el dolor que está pasando a la persona, ¿no? Cuando un psicólogo bien formado debería entenderlo, porque al final, bueno, no tienes que juzgarlo, es un dolor, es un vínculo que se rompe y ya está, ¿no? Pero yo entiendo que la gente se siente más segura con una persona que entiende a los perros como los entiendes tú, aparte de ser profesional sanitaria, ¿no? Entonces, ese servicio ha aumentado mucho la demanda. Entonces, a través de la web pueden encontrar todo.
Y para personas que quieran formarse también pueden verlo contigo. Sí, ahora mismo el curso de educador canino profesional lo tenemos en stand-by porque estamos formando técnicos en intervenciones asistidas con perros. ¿Por qué? Porque me demandan mucho el servicio y no hay gente formada. No te puedo Ya nos creer, hemos ¿en serio? cansado de buscar gente y digo, pues la formo yo. Entonces, estamos formando nosotros a... Sí, porque esto ocurre como en adiestramiento. La formación que hay por ahí es malísima. Entonces, yo no meto a una persona en mi equipo a meterse en un hospital con un perro que no esté bien formada. O sea, yo necesito personas serias, formadas bien, que sepan mucho de perros. Para mí eso es una especialidad dentro del adiestramiento. O sea, tú tienes que tener un entrenamiento de ese tipo de perros muy alto porque estás metiendo un perro en centros públicos donde hay personas en estado de vulnerabilidad físico-psicológico. Es decir, es algo serio. Y como no encontraba formación seria, pues dije, pues la voy a montar yo. Venga, va. Claro, estamos asociadas tenemos un convenio con una universidad de aquí de España muy importante en psicología que también nos mandan a psicólogos recién graduados para hacer las prácticas con nosotras de eso. Entonces, se dio el conjunto para decir, bueno, vamos a sacar la formación y ya está. Es una formación no reglada porque no existe ni en adiestramiento ni en nada. Pero bueno, yo como soy así de un poquito exigente, pues es una formación buena. Es que te voy a decir yo. Hay análisis funcional, hay entrenamiento, hay de todo. Todo lo que considero que un técnico, todo lo que yo buscaría al contratar a una persona para trabajar en mi equipo. Buenísimo. Está bueno, está bueno. Bueno, para aquellos que estén interesados, lo tenía que abierto, dieresisanimal.com. A ver, no hay equívoco. Sí, exacto. Es bien, bien sencillo, la verdad. Bueno, Vanessa, de verdad que un gustazo. Gracias inmensamente por haberte tomado parte de tu tiempo para conversar con nosotros y para que nos cuentes todas estas cosas interesantes, parte de tu proyecto, que también es súper interesante, por cierto. Y bueno, nada, espero que podamos tener una próxima oportunidad y muchísimas gracias por haber. Cuando queráis. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchas Igualmente. gracias. Vale, gracias. Que estés súper bien. Hasta luego. Hasta luego, Vanessa. Muchísimas gracias. Mira, te cuento algo, Román. Cuéntame. Estoy a un clic de el máster. Ya sé. Yo, verga, coño, ¿cómo te conozco? Yo también, pero yo sé cómo eres tú. Poco, pero así, a un clic. Sí. A mí también me parece, sí, yo también estoy así como... ¿Ves? Porque aquí en vez de quedar con la sensación de no sé nada, es como no sé nada, pero hay una ruta, pero eso se ve bueno. Sí, está bueno. Ya, pásame el link. Está bueno, está muy interesante. Me gustó muchísimo esta conversación, además que bien analítica en ese sentido. Y bueno, nada, a todos ustedes, los que nos están escuchando, gracias por haberse, como siempre, quedado hasta el final de este episodio, que me imagino que les encantó porque estuvo muy interesante. Y pues ya saben que si desean contactar a Vanessa, lo pueden hacer por Diéresis Animal. Están en Instagram también como Diéresis Animal. Y si desean contactarnos a nosotros por comentarios, sugerencias, lo que sea, pueden también contactarnos a Gustavo como @elprofesorcanino y a mí como @ron.dogtrainer y al Instagram del podcast. Instagram del podcast que es Laboratorio Canino Podcast. Así es, Laboratorio Canino Podcast, ahí nos encuentran, así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos entonces en un próximo episodio. Que estén súper bien, chiquillos, como siempre, cuídense. See you later. Chao.